Estudiar solamente un solo versículo. Hace 8 días estudiamos 9, a veces estudiamos más. Se presta el libro de Esdras porque es narrativa. No podemos hacerlo de una manera muy expositiva como una carta del Nuevo Testamento, en donde ustedes han visto, nos tardamos casi 1 año, 2 meses con Efesios, por ejemplo. Pero los temas, los libros narrativos en el Antiguo Testamento, bueno, los abarcamos un poco más ampliamente. Hoy me quiero detener, hermanos, con Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos a darle lectura y vamos a preparar nuestro corazón. Escuchó bien esto y ponga mucha atención. Vamos a preparar nuestro corazón después de que leamos el versículo con una oración. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la enorme bendición de poder estar reunidos escuchando tu palabra. Bendito seas por eso, Señor. Ahora que podemos estar listos y preparados para oír tu voz, te quiero pedir, Señor, primeramente por mí, por el predicador, para que me uses de una manera digna, correcta. Aleja toda palabra humana, Señor, y ayúdame a poder interpretar tu palabra solamente, a explicarla y poderla aplicar, Señor, para que todos podamos salir edificados. Sí, Señor, tal vez confrontados, pero también animados con la salida que tú nos das, Señor, para poder avanzar y madurar. Te pido también por mis hermanos, Señor, para que ambos, Señor, yo preparando mi corazón desde hace unos días, ellos también, Señor, desde hace unos días, yo para hablar tu palabra, ellos para escuchar tu palabra, podamos ofrendarte estos minutos a ti, Señor, solamente, con mi boca yo, Señor, ellos con sus oídos, y evitar cualquier tipo de distracción. Yo para que me desvíe y hable otra cosa que no sea tu palabra, ellos, Señor, para que intenten no distraerse, Señor, durante el mensaje y puedan, Señor, atender a tu palabra, oír tu instrucción y sobre todo, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces, hace 8 días comenzamos a estudiar los primeros 9 versículos del capítulo 7 de Esdras. Y si ustedes recuerdan, el capítulo 7 comienza a narrar la segunda parte en la que se divide el libro. Dijimos que el libro se divide en 2 partes. Capítulo 1 al 6 nos habla del primer regreso que tuvo el pueblo de Israel. ¿De dónde? De Babilonia, porque estuvo exiliado 70 años, profetizados por Dios, por los profetas de Dios, como una disciplina y un castigo al pueblo de Israel. Entonces, esta deportación, este exilio fue en 3 periodos diferentes, y el regreso del pueblo de Israel y el propósito de cada regreso de estos 3 grupos también fue en 3 periodos y con 3 propósitos especiales. El primer propósito, pues ya lo estudiamos, ¿verdad? ¿En dónde? Capítulos 1 al 6, donde Zorobabel y Jesuá lideran al primer grupo que regresa de este exilio de 70 años. Y el propósito fundamental era reconstruir el templo y obviamente todo lo que implica el templo. A nuestra vida al día de hoy, Dios hablaba de cuidar el templo del Espíritu Santo y obviamente de cuidar la iglesia. Pero ya lo estudiamos. Estamos en el capítulo 7 y aquí comienza la segunda parte en la que se divide el libro. También es el segundo regreso que hace el pueblo de Israel o Dios a través de su pueblo. Y este segundo grupo lo lidera Esdras. Esdras es movido por Dios, por la palabra de Dios, para regresar con un segundo grupo. Pero ahora, después de haber terminado ese primer grupo, el templo, la meta, escuche bien, la meta de Esdras es restaurar la vida espiritual de Israel. Entonces ese es el contexto en el que nos encontramos. Si usted ve y se acuerda cómo comienza, lo puede revisar en su Biblia ahorita, cómo comienza el capítulo 6, versículo 1, dice: después de estas cosas. Y lo explicaba yo hace 8 días que parecería que son inmediatas, pero no.
pasan 57, 58 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces el segundo grupo que regresa a Jerusalén con la meta de restaurar la vida espiritual de la nación, fue 57 años, 58 años después de ese primer grupo liderado por Zorobabel. Y hace 8 días vimos, hermanos, que Dios nos enseñó 3 propósitos de la Biblia, que es la palabra de Dios, en la vida de este hombre, de Esdras, y que lo llevaron, estos 3 propósitos que la palabra de Dios infundó en Esdras, para llevarlo a encabezar este segundo regreso. Y aprendimos que este primer propósito de la palabra en Esdras fue mostrarle, versículos 1 al 4, su genealogía, su ascendencia. Bien, no vino hoy mi hermana querida, amada Patti, que me corrigió de una manera amorosa, porque yo dije la descendencia de Esdras, pero lo correcto es la ascendencia de Esdras. La ascendencia llegaba hasta Aarón. Entonces, la ascendencia de Esdras, lo que mostraba en los primeros 4 versículos de Esdras 7, le mostraban a Esdras quién era, a qué pertenecía, a qué linaje pertenecía, y obviamente el propósito del ministerio que tenía que realizar, porque venía de una genealogía de sacerdotes. Y yo les decía que Esdras no se sacó de la manga esa lista, sino que Esdras tuvo que investigar esa genealogía, esos ascendientes, ¿verdad? Hasta llegar a Aarón. Y al llegar, hermanos, hasta Aarón, o hasta la tribu de Leví, lo que Esdras vio, encontró fue su propósito, su identidad y obviamente su ministerio. Y aprendimos que para nosotros una aplicación para nuestros días es que, al igual que la palabra de Dios en ese tiempo le dio esa identidad y propósito a Esdras, cada vez que tú abres tu Biblia, la estudias, encuentras exactamente lo mismo. ¿Quién eres? ¿Qué posees en Cristo Jesús, Señor nuestro? Entonces la Biblia también te dice quién eres sin Cristo, qué es el hombre sin Cristo, quiénes éramos, de dónde nos sacó. Pero hoy nos da tantas promesas, nos anima el ir a la palabra de Dios e ir ahí a buscar quiénes somos. Y que no lo busquemos en lo que poseemos, en todo lo que poseemos, lo material, lo emocional, todo lo que creemos poseer no se compara, porque eso no nos da la identidad, ni la seguridad, ni la fortaleza emocional y espiritual que necesitamos. Eso solo proviene de la palabra de Dios. Y aprendimos que, al igual que Esdras, nosotros hay que ir continuamente a las Escrituras a buscar dicho propósito y quiénes somos. Que la Biblia, que Dios mismo nos diga quiénes somos en Él. Que nos siga ofreciendo ese perdón a pesar de nuestros errores, que nos anime, que nos consuele. Eso hace la palabra de Dios hoy en día, hermanos. El segundo propósito es que vimos capítulo 6 de Esdras, capítulo 7, versículo 6, que Esdras, dice ahí, era un experto en la ley, ¿se acuerdan? Y eso indicaba que Esdras no había recibido toda esa experiencia en la ley de Dios por ósmosis o por obra del Espíritu Santo, una obra milagrosa que Dios hubiese hecho, no, de ninguna manera. Lo que Esdras tuvo que hacer fue esforzarse de día y de noche para convertirse en un experto en la ley, para convertirse en alguien de quien el mismo rey Artajerjes y la gente conocía que era hábil, que era un erudito en las Escrituras. El llamado para nosotros era exactamente el mismo. Primeramente, pues para nuestra vida, estudiar diligentemente las Escrituras y también nosotros estar preparados. Vimos algunos versículos, por ejemplo, Oseas 4:6, que dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Vimos también, por ejemplo, que segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y escuche lo que viene. Dice la Reina Valera, que usa, pero una versión más literal dice, que traza,
que interpreta correctamente la palabra de verdad. Entonces fíjese cómo depende, cómo nos presentamos a Dios en nuestro ministerio como cristianos, aprobados o muchas veces reprobados de acuerdo a cómo interpretamos las Escrituras. Por eso necesitamos convertirnos en expertos y no sacar cualquier definición, cualquier explicación que alguien nos pide, pues de la manga, inventando lo que se me viene a la mente, diciendo mentiras, sino de verdad ser un experto, tener los fundamentos de la misma palabra para poder presentar defensa a los que cuestionan. También dice Primera de Pedro, nuestra esperanza, la esperanza en la que creemos. También Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y si usted ve cómo van acompañados, el que yo cuide de mí depende de cuánto cuido la enseñanza, la doctrina y el estar cada vez más preparado en la palabra de Dios. Entonces todo lo que nos enseña Esdras, que hizo la palabra de Dios porque era un experto en la ley, no era un experto en la función que desempeñaba en ese momento con el rey Artajerjes. La Biblia no nos dice eso, no nos dice que era un gran líder, un gran motivador, nos dice que era experto en la ley. Y ese fue el llamado hace 8 días, ¿lo recuerda, hermano? A que nosotros también nos preparemos diligentemente en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por último, vimos que a través de la palabra de Dios, otra vez la palabra, entonces la palabra no solamente nos indica quiénes somos, la palabra no solamente nos prepara, sino en tercer lugar, y lo estudiamos hace 8 días, la palabra de Dios nos provee, nos da gracia, una gracia especial. Y eso lo aprendimos en los versículos 7 al 9 de Esdras 7, en donde se nos narra quiénes regresaron, ¿verdad? Con Esdras, nos dan una lista de quiénes regresaron y también nos dice cuánto duró el viaje para llegar a Israel. Nos dice que duró 4 meses este viaje. Obviamente, hermanos, este viaje fue largo por la distancia, que eran alrededor de 1600 kilómetros, pero se podría hacer en mucho menos tiempo. Pero Esdras iba cuidado de Dios, iba protegido por Dios, cuidó a toda la gente a la cual llevó. ¿Por qué? ¿Por el liderazgo de Esdras? No, hermanos, fue otra vez la palabra de Dios la que guió, las promesas de la palabra de Dios, las que guiaron, las que llevaron a que se cumpliera la primer meta de ese grupo, que era llegar ¿a dónde? A Israel. Ese grupo llegó por los esfuerzos de Esdras, no, dice ahí, porque la buena mano de Dios estaba con Esdras. Entonces era el cuidado de Dios, el cuidado y la fidelidad de Dios de su propia palabra para llevarlos hasta allá. Entonces, si nosotros podemos ver, hermanos, lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que es la Biblia, porque ella nos va a decir quiénes somos, ella nos va a dar experiencia para contestar, defender nuestra fe, y ella, escuche esto, nos va a llevar a los diferentes grados de madurez, a los diferentes grados de madurez espiritual a donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Él va a terminar la obra. ¿Por qué la va a terminar? Porque Él la empezó. Y en la Biblia no hay ningún pasaje, hermanos, que nos enseñe que lo que Dios haya empezado no lo haya terminado. Todo lo que Él empezó, Él buscó los medios, buscó la manera, siempre soberanamente, para concluir sus propósitos. Y empezó un propósito en ti y en mí, y lo va a terminar. Entonces, viendo esto y recordando rápidamente esto, llegamos a este versículo 10, y aquí vamos a estudiar, escuche, 3 maneras en que preparas tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios. 3 maneras en que prepara un creyente su corazón cuando escucha la palabra de Dios, y que esto te va a ayudar a ser un creyente fiel y bendecido, muy importante. Ya lo somos por la gracia común de Dios. Pero hoy vamos a aprender que hay una gracia especial, una gracia diferente para los que obedecemos, para los que nos esforzamos. Entonces vamos a aprender estas 3 maneras en que un creyente prepara su corazón. Número 1, prepara tu corazón para aprender cuando escuchas la palabra de Dios. Es muy importante. Hay que preparar el corazón cada vez que escuchamos la palabra de Dios y aprendemos.
Número 2, prepara tu corazón para obedecer cuando escuches la palabra de Dios. Algunos disponemos nuestro corazón para escuchar, algunos no, ¿verdad? Pero supongamos que aquí todos sí. Pero después lo difícil es obedecer lo que escuchamos. La clave está en cómo preparamos nuestro corazón y hoy lo vamos a aprender. Y número 3, prepara tu corazón para enseñar cuando escuches la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Esdras. Si leemos nuevamente el pasaje, dice, porque Esdras había preparado su corazón. Entonces, antes de ver que Esdras o tú y yo preparemos nuestro corazón para aprender cuando escuchemos la palabra de Dios, primero vamos a entender, hermanos, qué significa la frase, qué significaba en ese tiempo la frase. Esdras había preparado su corazón. ¿Qué significa? Muy importante, para que hoy tú y yo juntos aprendamos lo que la palabra dice, significa esto, y entonces cada vez que nos expongamos a la palabra estemos listos para aprender, para obedecer y para enseñar. Sin esta preparación de nuestro corazón, escuche, hermano, no lo vamos a lograr. Muchas veces no lo hemos logrado. Y muchos hoy corren el riesgo, si no ponen atención a la voz de Dios, de que sigan pasando las semanas, los meses y los años y no aprendan, no obedezcan y mucho menos enseñen. Entonces, si nosotros pudiéramos ver, hermanos, por qué Esdras pudo encontrar su identidad, su propósito, si pudo ser un hombre experto, si pudo abrazar las promesas de Dios que lo llevaron a culminar su primer meta, que era llegar a Israel, nosotros podríamos encontrar la respuesta en el versículo 10 que vamos a estudiar esta mañana. Si usted lee el versículo 1 al 9 de Esdras 7, ahora termínelo leyendo con otro sentido. Dice, todo esto que pasó, del 1 al 9, fue, y comienza ahí el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Qué significa esto? Le decía entonces. Este es un verbo o una frase compuesta que en verbo es simple y sencillamente la palabra kun. Así lo va a encontrar usted si revisa el Strong, alguna concordancia, alguna Biblia en hebreo. Y esta palabra kun aparece más de 220 veces en el Antiguo Testamento. Esta frase compuesta que le digo nos ayuda, el verbo nos indica una frase ya hecha en el pasado, pero que fue causada previamente. Repito, es un verbo jifil para los que sí saben un poquito de hebreo, pero lo quiero explicar más que lo que es el verbo jifil. Lo que quiere indicar que Esdras había preparado su corazón es que él causó, antes de aprender, de obedecer y de enseñar, él causó en su corazón el prepararlo por completo para aprender, para obedecer y para enseñar. Sumamente muy importante. En otras palabras, hermano, lo que hizo Esdras es que previamente la palabra kun significa establecido, aferrado, preparado. Y él, ¿qué preparó? Dice su corazón. Y sabemos que en el hebreo, para los judíos, el corazón era ¿qué? El pensamiento, pero en otro contexto muy importante, porque es el contexto de nuestro pasaje, es todo su ser. Lo que implica no solo la mente, sino también su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, todo lo que el ser es. Entonces Esdras preparó, estableció todo su ser para aprender, para obedecer y para aplicar la palabra. Pero lo hizo previamente. Causó dentro de su ser la determinación, hermano, escuche bien, la determinación en voluntad, en pensamiento, en sentimientos y emociones para presentarse delante de la palabra de Dios. Y esta es la clave del éxito de Esdras. Esta misma frase y actitud la encontramos en el rey David, allá en el Salmo 57:7. Dice el Salmo 57:7, es
es el rey David, hermanos, con una pasión por lo que está diciendo. Vea usted, ahí dice: pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está, ¿qué dice ahí, hermano? Dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Es un himno el que está entonando David. Pero él prepara el cómo le va a cantar a Dios, porque dice: mi corazón está dispuesto. ¿Cómo estaba su corazón? Dispuesto en pensamiento, en voluntad, sentimientos y emociones, para entonar las palabras que iba a dar a continuación al Dios al que él alababa. También lo podemos ver en los reyes de Israel. Está preparado en su corazón. Si usted va conmigo ahí a 2 de Crónicas 12:14, habla de un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Este rey es Roboam, que fue hijo de Salomón. Y este Roboam, hermano, fue un rey malvado que por su pecado, junto con otro hombre llamado Jeroboam, hubo guerra entre ambos. Fueron los causantes de dividir a Israel, y 10 tribus se fueron con Roboam, 2 con Jeroboam, y ahí se dividió la nación de Israel, pero ellos fueron los causantes. Pero ¿por qué pecó Roboam? Vea lo que dice 2 de Crónicas 2:14. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Otra vez, la disposición del corazón por completo, el ser, ¿para qué dice aquí? Para buscar a Dios. Ahora vea lo contrario en otro rey. 2 de Crónicas 19:13, aquí habla del rey Josías, que fue uno de esos pocos reyes que hizo lo recto, que luchó por hacer lo recto delante de Dios. Dice que él encontró en las escrituras, y vean lo que hizo. Dice 2 de Crónicas 19:3, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Otra vez la frase disponer tu corazón. Carlos Spurgeon, muchos de ustedes han escuchado de él, un gran predicador, dice lo siguiente: preocúpate más por un grano de fe ganado en el esfuerzo de horas de estudio que por una tonelada de emoción. Preocúpate más por un grano de fe ganado en el esfuerzo de horas de estudio que por una tonelada de emoción. Ese es el error, hermanos, y esto es como quiero aplicarlo hoy a nuestros días. Entonces ya entendimos que disponer nuestro corazón es no caer en el error en el que nosotros muchas veces estamos. Y tal vez muchos de nosotros salimos de iglesias de ambos polos. Le explico. Hay algunos lugares en donde lo primordial, hermanos, son las emociones. Y entonces las iglesias buscan cada domingo en donde se reúne la iglesia, buscar cómo ese día mover las emociones y los sentimientos de sus congregantes. Y buscan muchos métodos para hacerlo. Y entonces las ovejas que se alimentan de ese tipo de enseñanza disponen su corazón para eso. Y entonces los que venimos de ahí vamos ya listos para ir a la iglesia a sentir y aprender de la palabra de Dios. O sea, entregar nuestro intelecto, nuestra voluntad a lo que Dios quiere enseñarnos es nulo en este tipo de lugares. No se enseña la palabra, porque piensan que es mejor contar una historia conmovedora, triste, un testimonio, ponerles un video para que los que están sentados puedan conmoverse momentáneamente, llorar, entre comillas, arrepentirse. Pero ese es un error. Entonces la gente dispone su corazón a lo emocional y a los sentimientos. Pero en el otro lado hay lugares, hermanos, en donde tristemente es el otro polo, el polo opuesto. Y entonces ves a fariseos y a escribas modernos, ¿verdad? En donde faltaría nada más la filactería y todas las vestiduras para que llegaran así a los lugares. Y todo muy solemne. ¿Qué vamos a aprender hoy de la palabra de Dios? ¿Qué doctrina y principio bíblico voy a aprender este día? Iglesias frías,
Y se dispone el corazón solo para crecer intelectualmente. Pero aquí Esdras, o la palabra de Dios, nos está enseñando que disponer el corazón es el equilibrio entre las dos cosas, pero entregarnos cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios, si tú no venías dispuesto a eso, en este momento te lo pide. Dispón tu corazón para lo que vamos a seguir aprendiendo. Dispón tu corazón como nos lo está enseñando Dios, hermano. Voluntad, intelecto, pensamiento, sí, para aprender. Pero también entrega tu corazón, tus oídos a la voz de Dios. Sé sensible, sé sencillo para escuchar lo que Dios quiere mover en tus entrañas, en tus emociones, porque Dios lo quiere hacer. Yo te puedo asegurar, hermanos, que si en este momento dispones tu corazón de esa manera, Dios se va a hacer presente en tu vida y te va a ir de manera diferente. No solo emocionalmente, sino también intelectualmente, porque vas a aprender. El Señor Jesucristo ilustró esta gran verdad en Lucas 14, 25 al 27. Fíjese lo que dice ahí. Yo se lo leo. Usted nada más imagínese lo que pasaba. Grandes multitudes iban con el Señor Jesucristo, dice Lucas. Y volviéndose Él les dijo, imagínense la escena, hermano, grandes multitudes, y cuando el Nuevo Testamento habla de multitudes, de 5,000 personas para arriba, multitudes. Pero el Señor se da la vuelta y les dice a esas multitudes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Te imaginas el impacto? Porque el contexto es que seguían a Jesús por la comida, por las señales, por los milagros. Y entonces a partir de ese momento, en diferentes versículos y capítulos de los evangelios, nos enseña que Jesús cambió las señales, los alimentos, por palabras fuertes como estas. Y entonces, escucha, hermano, las multitudes empezaron a ir. Las multitudes empezaron a desaparecer, al grado de decirle a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. El disponer nuestro corazón es una entrega por completo para poder llegar a entregar todo lo que somos a nuestro Señor. Y esa fue la actitud que Esdras tomó y es la actitud que ahorita el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Ahora que ya sabemos qué es preparar nuestro corazón, ahora sí podemos ir a la siguiente frase. Dice, porque Esdras había preparado su corazón, y ahí viene la primera frase, dice, para inquirir la ley de Jehová. Entonces ahora imagínese a Esdras, hermano, ya de otra manera, después de haber sido enseñado, que Esdras, inquirir significa investigar, escudriñar. ¿Qué escudriñaba? Los métodos más actuales en ese momento para predicar, para hablar, motivar a su pueblo, para restaurar espiritualmente. No. A los grandes sabios del tiempo, de ese momento, para copiar sus frases, para aprender de ellos. No. En lo que él inquiría, en lo que él escudriñaba, investigaba, con un corazón preparado, ¿era en qué? En la ley de Jehová. Esdras había tomado entonces, hermanos, la determinación consciente y explícita de doblegar su voluntad ante la ardua tarea de estudiar las Escrituras. Había doblegado su voluntad, sus emociones, todo su ser, estaba doblegado para estar arduamente estudiando las Escrituras. Esdras entonces era un experto en la ley, no porque tuviera una mente privilegiada. Bueno, al menos no nos dice eso en la Escritura.
sino porque, hermanos, se había impuesto a sí mismo la necesaria disciplina en el estudio. Dice un comentarista, Esdras había tomado esta firme determinación, se había sometido a esta disciplina y había orientado su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, todo su ser en esa dirección. En otras palabras, había dedicado su corazón, preparado su corazón para estudiar las Escrituras, la palabra de Dios. Un comentarista D.F. Burr dice lo siguiente, y cito: la finalidad del estudio no ha de ser conocer la ley del Señor solamente. Repito, la finalidad del estudio no ha de ser conocer la ley del Señor solamente, sino por medio de la meditación y la obediencia, alcanzar conocimiento del Señor de la ley. Repito, la finalidad del estudio no ha de ser conocer la ley del Señor solamente, sino por medio de la meditación y la obediencia, alcanzar conocimiento del Señor de la ley. Fin de la cita. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de hombres que no se conformaban y que continuamente estudiaban las Escrituras y la vertían al pueblo de Israel, porque Israel, siendo un pueblo idólatra, corría el riesgo de que en cuanto se dejara de estudiar la palabra, iban en pos de dioses ajenos. Y esos hombres, pues, nos los muestra la palabra de Dios, y el primero es Josué, hermanos, allá en Josué 8, 34 y 35. Dice lo que hacía Josué. Josué no se conformó con que Moisés ya lo hubiera hecho, sino que él también lo hizo. Dice Josué 8, 34 y 35. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Dice que leyó todas, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación en Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Leer las Escrituras era enseñarlas. Entonces Josué dijo, no, pues ya lo hizo Moisés, ya creo que es suficiente. No, él lo volvió a hacer, volvió a enseñar, a escudriñar qué Dios le quería decir a su pueblo, niños, mujeres e incluso extranjeros. El otro ejemplo es el rey Josías, Segunda de Reyes 23:2. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa de Jehová. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento había hombres fieles que se dedicaban a seguir investigando las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento vemos exactamente lo mismo. Pablo le insiste continuamente a Timoteo a hacerlo. Primera de Timoteo 4:3, y le dice, entre tanto que llego, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate quiere decir, investiga. No pienses que ya lo sabes todo. De Dios no sabes todo, Timoteo. Por favor, sigue investigando, sigue aprendiendo. No digas que ya eres un erudito de la ley, un experto, te falta mucho. Y en una segunda carta le vuelve a insistir. Vea segunda de Timoteo 2:15, y es un versículo que hemos estado citando. Le dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que interpreta bien la palabra de verdad. Si regresamos a la primera frase donde dice que Esdras había preparado su corazón, la primera cosa para que lo hizo, y que ahora ya entendemos qué significa que preparó su corazón, fue para inquirir, para estudiar, escudriñar las Escrituras. ¿Cómo podemos aplicar este ejemplo de Esdras, de esfuerzo, de preparar su corazón para estudiar las Escrituras? El primer gran error, hermanos, escuchen bien esto, es pensar, decir, eso es para pastores, predicadores, maestros. No, es para todo creyente. En un sentido práctico, obviamente,
los pastores, predicadores, necesitan, ¿verdad?, hacer y esforzarse. Pero la realidad es que esto es para todo creyente. Para todo creyente, escuche, hermano, que es expuesto a la palabra de Dios y que se expone con un corazón dispuesto, entregado en todo su ser. ¿A qué? A estudiar e inquirir en el contexto en que cada uno tenga en su vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esta frase? El tema principal es preparar nuestro corazón, hermanos, cada vez que estamos frente a la palabra de Dios. Si eres un cristiano común y corriente, hermano, normal, haces un devocional. Y cuando estás en ese devocional, estás frente a la palabra de Dios. Necesitas preparar tu corazón para ir a aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Si no preparas tu corazón, si no vas con esa entrega a ese pequeño devocional, se va a empezar a convertir en un hábito. Lo vas a hacer rápido para irte a trabajar, a hacer tus actividades. Ese corazón no está preparado ni dedicado para Dios en ese momento, ¿te das cuenta? Pero va a haber una gran diferencia si tú de verdad le entregas esos pequeños, pocos minutos, preparado tu corazón para estudiar la palabra de Dios en tu casa, en tu lectura. Si eres durante la semana no solamente una persona que lee las Escrituras, sino que eres un oidor de las Escrituras, escuchas en la semana prédicas, sermones, escucha, hermano, también para ti. Hazlo con el deseo de aprender, pero ve con tu corazón preparado. ¿Corres el mismo riesgo cuando lees o cuando escuchas entre semana? ¿Corres el mismo riesgo de no ir preparado e ir solo con el intelecto o ir solo con las emociones? Necesitamos el equilibrio, el equilibrio. Otro lugar es los domingos. Estos momentos, hermanos. Necesitas venir con el corazón preparado para aprender algo. Eres expuesto a la palabra de Dios y sería muy triste que te fueras de la misma manera, no alimentado, no motivado, no confrontado, no consolado, porque Dios lo quiere hacer. Pero tal vez tu corazón ahorita esté dedicado en tus pendientes, esté dedicado en tus problemas, en tus afanes, esté dedicado en tus hijos, esté dedicado en cualquier otra cosa que no sea el tiempo que Dios te está permitiendo ser expuesto a su palabra. ¿Te das cuenta? No corramos el riesgo de salir igual. No corramos el riesgo de ser expuestos los domingos y hoy no vi teología. O del otro lado, hoy no me conmovió tanto la palabra de Dios. No, Dios quiere hacer ambas cosas, hermano. Dios quiere enseñarte doctrina, pero Dios también quiere confrontar tu pecado, confrontar tus luchas. Él sí las ha visto, Él sí las conoce. Pero sobre todo te quiere dar la esperanza siempre del perdón dispuesto de Cristo Jesús. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también te quiere ofrecer ese perdón. Quiere que vuelvas a renovar tu relación con Él. La pregunta es, ¿vienes con el corazón preparado? ¿Vienes con el corazón preparado? Mente, pensamientos, voluntad, sentimientos, emociones, ambas cosas conjuntas para llegar con una pasión diferente a ser expuestos a la palabra. Ahora, imagínate una persona que ni siquiera el domingo, que es el único día que está expuesto a la palabra, se esfuerza por aprender algo. ¿Cómo podrá cumplir la segunda cosa, hermano? Que es, número 2, prepara tu corazón para obedecer cuando escuches la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Prepara tu corazón para obedecer cuando escuches la palabra de Dios. Prepara tu corazón para obedecer. Dice ahí en Esdras 7:10 que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, y vea la siguiente frase: y para cumplirla. O
sea que el corazón también se prepara para poder obedecer la palabra de Dios, para cumplirla. Esdras no solo había preparado, establecido su corazón, esto es, su mente, sus emociones, todo su ser, solamente para aprender y estudiar la palabra de Dios, sino para cumplir, vivir, aplicar y practicar lo que aprendía. Eso fue lo que hizo en un inicio el pueblo de Israel, hermanos. Tenía su corazón preparado para obedecer la palabra de Dios. Vea conmigo lo que dice Éxodo 24:7, ahí nos enseña la actitud que tenía Israel. Dice, y tomó el libro, hablando de Moisés, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, el pueblo respondió lo siguiente: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esa fue la respuesta del pueblo, teniendo un corazón preparado para obedecer, hermanos. El cristiano que escucha, que aprende, que escudriña, que es expuesto a la palabra de Dios, también tiene su corazón preparado para decir, ¿qué hago? Voy a hacer lo que entendí, voy a practicar lo que escuché. Cada vez que el pueblo se congregaba, Dios dejó los propósitos de reunirse como un solo hombre, y es impresionante ver cómo respondía el pueblo. Véalo conmigo en Deuteronomio 31, 11 y 12. Dios deja la instrucción de qué tiene que hacer Israel, qué tiene que hacer hoy la iglesia, porque también lo reafirma el Nuevo Testamento. Cada vez que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, escuche con mucha atención. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Enseñarás, ¿verdad? Leer, explicar. Versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Vea para qué, hermanos, para qué se congregaban. Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces el propósito no solamente es aprender y cuidar y esforzarse por aprender, sino que se necesita el mismo ánimo, la misma preparación del corazón para que al salir de cada enseñanza, de cada lectura, de cada devocional, de cada audio, de cada video que tú ves para aprender, es para salir dispuestos a obedecer y cambiar algo en nuestras vidas. Eso es tener un corazón preparado para obedecer. Un comentarista dice lo siguiente, y cito: la primera necesidad de la iglesia de hoy es volver a las Escrituras, también de muchos cristianos. Amarlas, leerlas, estudiarlas y meditar en ellas. Pero la segunda necesidad inseparable de la primera es obedecerlas y someter nuestras vidas a ellas. Repito, la primera necesidad de la iglesia de hoy es volver a las Escrituras y también de muchos cristianos. Es amarlas, leerlas, estudiarlas y meditar en ellas. Pero la segunda necesidad inseparable de la primera es obedecerlas y someter nuestras vidas a ellas. Podemos ver con muchos ejemplos en el Nuevo Testamento cómo la enseñanza y el aprendizaje y la aplicación siempre van como hermanitas juntas, hermanos. Ya leímos hace un rato, lo repito, 1 de Timoteo 4:13. Le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero esto está relacionado con 1 de Timoteo 6:13 y 14. Vea lo que dice: te mando delante de Dios. Fíjense, es una demanda. Es un mandato. Te mando delante de Dios, Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vean lo que dice, hermano: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo:
ya que entre que yo llego te vas a ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, junto con eso te demando que guardes el mandamiento, que obedezcas, que te esfuerces por aplicarlo, Timoteo. Que se note que haya congruencia entre lo que sabes y lo que vives. Que no corras el riesgo, Timoteo, de sin querer, y muchos cristianos hoy sin querer nos podamos volver en fariseos, en hipócritas, en que se tenga que decir de nosotros: oye lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no hacen. Hay una historia de un gran predicador, y lo digo por mí, hermanos, estoy expuesto aquí, allá en Londres, en donde cuando estaba arriba del púlpito la gente decía que no se baje, que siga, que siga. Pero en la manera en que vivía abajo en su vida decían que no se suba, que no se suba. Porque a veces somos incongruentes. Carrie ten Boom, una activista holandesa, esta activista holandesa contemporánea, hace no muchos años, esta mujer holandesa, hermanos, tenía un refugio para todo lo que estaban haciendo los nazis y que perseguían a los judíos. Esta mujer, Carrie ten Boom, dice lo siguiente, escucha lo que decía ella: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Repito, no te preocupes por lo que no entiendes en la Biblia. Le tiene entre paréntesis, algún día lo vas a entender. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza, este ejemplo de Esdras? Ya vimos, hermanos, que entonces preparó su corazón para estudiar, para inquirir en la ley. Y tenemos ese llamado de diferentes maneras y niveles. Todo cristiano que lee, que hace un devocional, se supone que lo hace, está obligado a ir con el corazón preparado a aprender. Pero ahora, en segundo lugar, también todo cristiano, hermano, tiene la gran responsabilidad de vivir lo que aprende. De vivir lo que aprende. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de las consecuencias de un pueblo que decía conocer a Dios, pero era rebelde a la hora de practicar lo que decía saber y al Dios que seguía. Pero nosotros, hermanos, corremos el riesgo como iglesia, y nosotros, tú como cristiano en particular, corremos todos el riesgo hoy en día de desviarnos de las Escrituras y olvidarnos de la sana doctrina. Sí corremos ese riesgo si no estudiamos bien. Pero escucha, hermano, el segundo peligro es ser como los judíos en tiempos de Jesús. Confundir la santidad con la ortodoxia y creer que no importa cómo vives con tal de suscribir ciertas doctrinas en la mente. O sea, yo sigo aprendiendo, sé muchas cosas de la Biblia, principios, doctrinas, pero no importa cómo viva. Así eran los fariseos en la época de Jesús, doctores en la ley. Pero las cosas que hacían no eran congruentes con lo que decían saber y conocer de Dios. Las Escrituras no solo deben ser entendidas y suscritas, sino también practicadas y vividas. Practicadas y vividas. Santiago lo dice muy claro. Muchos van a recordar este texto, este pasaje. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vean lo que pasa, lo que sucede con los que son solamente oidores y no hacedores, dice Santiago. Engañándoos a vosotros mismos. O sea que cada vez que yo, hermano, conozco, oigo la palabra de Dios, aprendo de la palabra de Dios, pero no vivo la palabra de Dios, me engaño a mí mismo. O solo que Dios esté diciendo mentiras, ¿verdad?
Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hay una gran diferencia. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. 1000 veces feliz, dichosamente feliz en todo lo que haga. Habrá diferencia entre solo ser oidor, aprendedor, teólogo, pero hacer y vivir la palabra de Dios a la luz de lo que dice Santiago. Hay diferencia. De hecho, si analizas el pasaje de Santiago, hermano, si lo analizas bien, escucha, muy importante esto. Vivimos lo que sabemos y entendemos. Aunque tú recites versículos de memoria. Yo conozco gente, hermano, que tal vez sepa versículos de memoria más que todos nosotros juntos, pero que se está drogando en la calle, que sigue robando, que sigue mintiendo, que sigue adulterando. No corramos el mismo riesgo nosotros, de pensar que estamos creciendo en doctrina, que estamos creciendo en conocimiento, pero que a la hora de la prueba nuestros actos nieguen lo que sabemos. Enseñamos, vivimos lo que sabemos y entendemos. Y aquí, hermanos, es cuando tal vez reflejemos que somos eruditos, intelectuales, hombres o mujeres con gran habilidad mental y de memoria en cuanto a las escrituras, pero ¿qué dice Santiago? Se engañan a ellos mismos. Si no lo viven, se engañan a ellos mismos. Prepararon sus corazones solo mentalmente. Como ya vimos en un inicio, esto es peligroso no solo para aprender, sino también para aplicarlo, para vivirlo, ¿se da cuenta? Hay que ir con el corazón preparado, dispuesto. Y así como muchos luchamos por aprender, escudriñar, pasar horas estudiando las Escrituras, debe ser el mismo esfuerzo por vivirlo y aplicarlo. El mismo. Porque eso refleja un corazón preparado. Algo más fuerte dice Primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, nos vamos a quitar losas. Ninguno de aquí lo hacemos. Pero lo que quiere decir Juan, hermanos, es el esfuerzo. Otra vez, el corazón preparado para luchar por hacer esto. El corazón preparado para luchar por hacer esto, no a la perfección, pero reconociendo nuestras caídas inmediatamente, reconociendo que necesito vivir lo que aprendí, lo que sé hoy de la palabra de Dios. Recuerda, llévate en tu corazón la frase de Santiago. Si eres oidor, solamente oidor de la palabra, incluso conocedor, memorizador, proclamador de muchos versículos, doctrinas, principios, teología, etcétera, pero no eres hacedor de lo que sabes, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Y otra vez, si tú no preparaste tu corazón, mente, voluntad, emociones, para aprender, para vivir, mucho menos vamos a llegar al tercer punto, que es prepara tu corazón para enseñar cuando escuches la palabra de Dios. Te voy a dar una noticia, hermano, antes de que explique rápidamente el texto y estamos terminando. Tú a diario enseñas. Tú a diario enseñas. No necesitas estar parado frente a alumnos, hermanos en la iglesia enseñándoles. Tú a diario enseñas algo.
cosas buenas y cosas malas, pero diario enseñamos. Con eso en mente, vamos a explicar lo que dice la siguiente frase del versículo 10 de Esdras 7. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que Esdras entonces preparó su corazón para inquirir, o sea, enseñar la ley, aprender la ley. Preparó su corazón para obedecerla, para aplicarla. Y en tercer lugar, preparó su corazón para enseñarla. Y se enseña no solo en una clase y con la boca, se enseña también con el testimonio, y ahorita lo vamos a ver. No es competente para ser maestro aquel que no ha dado evidencias fidedignas de aferrarse a la palabra, tanto en la disciplina de estudiarla como en la disciplina de ponerla por obra. Este es el gran requisito para todo líder espiritual que enseña. Pero escuche, pero también para todo cristiano, y en un momento usted se va a dar cuenta por qué. Es fácil pensar que esto, para alguien que enseña, para un pastor, para un predicador, primero que lo aprenda, que lo viva y después que me enseñe. Incluso muchos pensamos así de quienes enseñan, ¿no? Ay, ¿qué me viene a decir? Primero que lo aprenda bien, después que lo viva y después que me enseñe. Esdras sabía la encomienda que tenía, hermanos. Y más adelante Dios le confirma dicha encomienda por medio del mismo rey pagano Artajerjes. Después lo vamos a estudiar, pero vea el versículo 25 de Esdras 7. Yo se lo leo, dice, y tú, Esdras, le dice el rey, tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, el rey sabía. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Pero vea, y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, al que no las conoce, Esdras, tienes la encomienda de ser maestro de ellos, ¿sale? Sí, Señor, dice Esdras. Pero esa era la tarea, hermanos, de todos los sacerdotes. Ya lo vimos hace 8 días. Recuerde que no era solo quemar animales, poner incienso. No, la tarea de los sacerdotes era enseñar al pueblo. Les recuerdo Deuteronomio 33:10. Dice, ellos te enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Sí, van a hacer las ofrendas, pero antes dice, enseñarán tus juicios a Israel. O sea, los maestros tenían la encomienda de enseñar. Segunda de Crónicas 17, 8 al 9. Dice, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Bueno, es una lista larga, se la cité, pero vea el versículo 9. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todos estos nombres, estos hombres, toda esta lista, todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Nuevamente, en el Nuevo Testamento, hermanos, no es la excepción. Debemos enseñar lo que nos ha costado aprender y vivir. Debemos hacerlo. Tito es una carta que habla de que lo que sabemos hay que enseñarlo. Tito 1:9 le dice Pablo a Tito, ya no a Timoteo, ahora a su otro hijo en la fe, ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Otra vez Carlos Spurgeon decía una cosa impresionante, hermano, que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Terminamos con esta última reflexión, hermano. Es muy importante este domingo, como te dije hace un momento, que esto que vemos no pensemos que es para líderes y para pastores. Se aplica a ellos y de una manera más exigente, pero se aplica para todo cristiano. ¿Y sabes por qué? Porque ya te lo dije algunas veces y te lo quiero repetir. Porque tú estás enseñando a diario tu cristianismo. Tú a diario enseñas tu cristianismo con la gente que convives, la que te conoce. Me supongo que la mayoría de nosotros no tiene miedo ni se avergüenza de decir que somos cristianos. Espero. Pero al decir que somos cristianos, los demás, mira, van a estar viendo. Y ya enseñamos a diario, a partir de ese momento. Hermano,
¿Qué estás enseñando? ¿Qué enseñas en tu familia? Varón, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿qué enseñas? Ay, no soy casado, no soy casada. ¿Qué enseñas a tus familiares? A tus hermanos, a tus primos. ¿Qué les enseñas? Y más cuando sabes que muchos de ellos no son creyentes, ¿qué les enseñas? ¿Qué enseñas a tus vecinos? ¿Qué enseñas a tus compañeros de trabajo? Hermano, ¿qué enseñas a tus hermanos de la iglesia? ¿Qué les muestras? Francisco de Asís, los católicos les dicen San Francisco de Asís, decía una frase también impactante. Este hombre decía, tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas puedan escuchar hoy en día. Repito, tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas escuchen hoy en día. A veces como fariseos, no hagas lo que yo hago, solamente escucha lo que yo digo. Hermano, hoy Dios quiere decirnos la gran responsabilidad que tenemos como embajadores y representantes de Cristo en esta tierra. Pero viene la gran esperanza para ponernos a cuentas con Dios y terminar orando, hermanos. Todo esto que Dios nos dice, con lo cual tenemos que preparar nuestro corazón, es entonces entregar nuestra mente, voluntad, sentimientos y emociones para aprender la palabra de Dios las veces que eres expuesto. Desde tu devocional personal, tu lectura personal, lo que escuchas en la semana, si es que lo haces, hermano, y si no, la única oportunidad que tienes los domingos de escuchar la palabra de Dios. Prepara tu corazón cada domingo que vengas. Prepáralo. Entrega tu mente, tus emociones, deja todos los pendientes, olvídalos, Dios, déjalos en manos de Dios y entrégate a escuchar su palabra. Después de eso, hermano, ven con un corazón preparado, humilde, sencillo, para tener urgencia, prisa de salir a aplicar lo que has aprendido. Deja que el orgullo sea aplastado, deja que la soberbia, el intelecto, el razonamiento con el que muchas veces, muchos aquí, hermanos, escuchan la palabra de Dios. Y lo digo con valentía. Haz a un lado el razonamiento para que entonces salgas urgido de aplicar lo que tu Padre Celestial te ha dicho que tienes que hacer, que tienes que cambiar, que tienes que dejar. No razones. Porque si haces esas dos cosas, tienes que también preparar tu corazón para que al salir de aquí sepas que eres una carta abierta en el cual muchos tenemos la responsabilidad de que vean a Cristo, de que sean convertidos, sí, por la palabra que prediquemos, pero que sean atraídos por el testimonio que damos, porque somos hombres y mujeres que esta mañana, hermanos, tenemos el deseo y el anhelo de seguir el ejemplo de ese hombre Esdras, que preparó su corazón para inquirir, aprender, escudriñar la palabra de Dios, para aplicarla, para vivirla y para enseñarla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo debe de estar preparado nuestro ser para escucharla. No permita, Señor, que esta enseñanza, a partir de esta tarde, se vuelva a ir de nuestra mente y nuestro corazón, sino que la atesoremos como algo muy preciado, Señor, cada vez que nos exponemos a ti. Ayúdanos y enséñanos por medio de tu palabra a cada día estar preparados más en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra voluntad, cuando somos expuestos a ella. Ayúdanos, Señor, a aprender cosas nuevas cada vez que somos expuestos a ella.
Y danos esa fortaleza, ese ánimo, ese amor por vivir tu palabra, por obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos, a fin de que, ya sea con la palabra o con nuestro testimonio, le enseñemos a los demás que tú eres un Dios vivo y real en nuestras vidas, para que a ellos, Señor, se les antoje, deseen la vida que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Esdras, a seguir el ejemplo de Jesús, de Pablo, Señor, de tantos hombres que aprendían diligentemente tu palabra, luchaban por vivir tu palabra y la enseñaban continuamente con su boca y con sus actos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.